Bueno, bienvenidos al vídeo de 1898, de estos vídeos dedicados al movimiento obrero año a año. Y como ya empezamos en el año anterior, en 1897 se compone de varias partes, ¿no? O sea, YouTube se van a subir varios vídeos a la vez, ¿no? Uno, digamos, generalista del Estado y otros que vamos alternando distintas comunidades autónomas o distintos territorios, ¿no? Este año va a ser dedicado, pues bueno, aparte del generalista, va a ser dedicado a Asturias, como siempre, que Asturias va a estar siempre en todos los vídeos, a lo que es Castilla, a lo que es Burgos, Valladolid, en concreto, y a Cantabria, ¿no? Y también vamos a empezar, que también, igual que el de Asturias, va a ser todos los años igual, uno dedicados, pues bueno, a mi ciudad, ¿no? O a la ciudad de muchos de lo que nos veis, ¿no? A lo que es Avilés. Empezamos, van a ser cortos, sobre todo el generalista va a ser muy corto, ¿no? Va a estar dedicado a la... que es este que vais a ver ahora, va a estar dedicado más que nada, bueno, en su totalidad a la cuestión cubana, ¿no? Se van a tocar un tema de una especie de huelga o... en fin, lo veréis y luego vosotros saquéis la conclusión de cómo queráis llamarlo, ¿no? Que se produjo en noviembre de 1898 en diversas universidades de España, ¿no? Y luego vamos a comentar un poco, que bueno, va a ser el principio del vídeo, vamos a comentar un poco y a poner algunos fragmentos de un artículo que escribió Pablo Iglesias en El Socialista, que bajo el título La cuestión cubana, ¿no? Donde daba un poco la opinión de, bueno, del personal y del Partido Socialista sobre la guerra de Cuba y lo que estaba sucediendo en Cuba, ¿no? Bueno, como siempre nada, suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo, espero que os guste y bueno, y sin más, os dejo con el vídeo. El litigio que hoy se ventila en Cuba, político en la forma, es, y ha sido siempre, una cuestión económica como lo son, en el fondo, todos los asuntos que preocupan a los pueblos. España, o mejor dicho, la clase dominante española, ha mantenido en Cuba una política restrictiva por monopolizar aquel mercado. La Gran Antilla ha luchado por su autonomía y por su independencia con el fin primordial de dar salida a sus productos en las mejores condiciones posibles, y de adquirir de idéntica manera los que le son necesarios. Los Estados Unidos han promovido o ayudado los movimientos insurreccionales cubanos, no para que los habitantes de Cuba gozaran de mayores libertades e hicieran prosperar su suelo, sino por lograr ellos desde la autonomía o la independencia, ser dueños de su mercado. Este pequeño párrafo que habéis escuchado es como empieza Pablo Iglesias el artículo escrito en El Socialista bajo el título de La cuestión cubana, ¿no? En él intenta, pues bueno, explicar un poco su postura, como os dije al principio, en la introducción de todo esto, un poco la postura del Partido Socialista y del mismo sobre la guerra de Cuba, ¿no? Y lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Él habla de que, bueno, de que no deja de ser un conflicto de burguesías, un conflicto burgués, ¿no? Llega a comparar las tres burguesías, ¿no? Ataca a la burguesía española por cómo se había comportado en Cuba, y que era la propia burguesía española, con la explotación que había llevado allí y con la miseria que había llevado a la isla, ¿no? Un poco la que había fomentado un poco lo que eran los movimientos independentistas cubanos, ¿no? Atacaba también a la propia burguesía cubana, ¿no? Porque pone un ejemplo muy claro, que es cuando los revolucionarios cubanos, digamos, los independentistas cubanos, lo que querían era la autonomía arancelaria, ¿no? Era cobrar ellos sus propios aranceles, que eso percutía en sus riquezas y en sus dineros, ¿no? Y en sus negocios. Y era lo que verdaderamente les importaba, ¿no? No era la independencia y tal, ¿no? Y después también estaba, pues bueno, Estados Unidos, que era también una historia totalmente económica, ¿no? Era la burguesía americana que veía en Cuba
un mercado muy propicio para ellos trabajar, tanto importar como exportar, etcétera, ¿no? Era un mercado muy goloso para los Estados Unidos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que decía de los independentistas cubanos, de la autonomía arancelaria. De hecho, cuando los españoles hablaron, cuando el gobierno español habló de que no se iba a conceder ninguna autonomía arancelaria, fue cuando más se recrudeció, digamos, el movimiento independentista cubano, ¿no? Cuando luego España dijo que probablemente les diera la autonomía arancelaria, pues la presión del independentismo cubano bajó, ¿no? Luego también había quienes decían de que Estados Unidos lo que quería realmente era invadir Cuba y quedarse con ella como colonia, ¿no? Ahora vais a ir un párrafo de Pablo Iglesias de lo que opinaba él sobre las cuestiones que planteaban algunos, de que lo que os decía, ¿no? De que Estados Unidos lo que quería era invadir la isla de Cuba. Cuanto a los Estados Unidos se equivocan, a nuestro juicio, los que le atribuyen propósitos de anexionarse la isla de Cuba. País que cuenta con un territorio de millones de kilómetros y donde la población aumenta considerablemente, no puede sentir ansias de aumentarle con unos miles de kilómetros más. Lo importante para él es que su propia producción, cada vez mayor, posea mercados donde colocarse. Y el mercado de Cuba lo tiene seguro con la autonomía o la independencia de la isla. Si la doble autonomía concedida a Cuba con alguna tardanza tiene eficacia para producir la paz, pronto lo hemos de ver. Termina el artículo Pablo Iglesias explicando dos cosas, ¿no? Dice que no sabe muy bien qué puede pasar, ¿no? Que puede que, aunque con tardanza, que el gobierno español le había concedido a la isla la autonomía arancelaria y la autonomía política, que podía ser de que todo acabara ahí y la guerra finalizase, ¿no? Y si no finalizaba ahí, la única salida era que Cuba iba a ser independiente. Por dos razones fundamentales, ¿no? Una era porque la burguesía española ya no tenía dinero para mantener la guerra, y otra era que el proletariado español y el pueblo español no estaban contra la independencia de Cuba y no quería aportar más muertos para los intereses de la burguesía española, ¿no? Terminaba el artículo haciendo un llamamiento a la unidad de tanto los obreros cubanos y de los obreros españoles, diciéndoles de que el enemigo era la burguesía, tanto la burguesía cubana, la burguesía estadounidense y la burguesía española. El 28 de noviembre, los alumnos de la Universidad de Madrid deciden empezar las vacaciones de Navidad en una especie de huelga estudiantil. No solamente los de Madrid, sino los de Barcelona, que llegan a apedrear la universidad y a herir de gravedad a un bedel de la universidad. También los de Valladolid, los de Granada, los de Sevilla. Ese mes, el Socialista publica un artículo dedicado a estas movilizaciones estudiantiles, ¿no? Por definirlas de alguna manera, ¿no? Criticándolas muy fuertemente, ¿no? Como dice el Socialista, lo que querían estos estudiantes era simplemente alargar las vacaciones de Navidad, ¿no? Cuando tenían que empezarlas el 23 de diciembre y las empezaron el 28 de noviembre, ¿no? No había ningún motivo político, ni ninguna búsqueda de ninguna mejora social, ni para ellos, ni para lo que era el pueblo español, ¿no? Ellos simplemente eran hijos de burgueses y niños de papá, ¿no? Como los definiríamos ahora mismo. En el artículo, el periódico insiste mucho en las penurias que pasan los hijos de los trabajadores y los soldados que están en la guerra, ¿no? Jóvenes que han sido arrastrados a una guerra que está muriendo allí, ¿no? Y que están pasándolo muy mal. Y cuando los que no mueren regresan a España, regresan en las condiciones que regresan y en la miseria. También dice el Socialista de que estos jóvenes universitarios se dedicaron a ensalzar a la patria, ¿no? A celebrar la muerte de Maceo y a hacer odas patrióticas para que continúe la guerra, ¿no? Y a hacer manifestaciones, pronunciarse por la calle para que continúe la guerra. Pero ellos no van a la guerra.
ellos son los beneficiados. Como dice el socialista, no deja de ser una representación de la burguesía. Y estos jóvenes universitarios, son los que en el futuro serán los patronos, serán los explotadores y serán los tiranos.